reflexión o como... Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Para los que vivimos en las grandes urbes, Córdoba es una gran urbe. No sé si para bien o por desgracia, pero es una gran urbe. La verdad que un día de semana cortar y venirse a Villa General Belgrano es todo una linda cosa. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a Sergio Favot por la invitación, al comité de Villa General Belgrano y a toda la gente que está organizando esto que es Diálogos de Villa General Belgrano, una temática que lo vengo siguiendo. Sergio siempre me manda las invitaciones que tienen que ver ni más ni menos con la agenda pública, ¿no? con los temas que preocupan a la comunidad. Hemos tenido un pequeño problema técnico con el PowerPoint, me lo ha abierto con otro programa, pero bueno, vamos a intentar ir pasando las diapositivas. El tema que nos convoca hoy es un tema que seguramente los moviliza a todos ustedes, a los que están acá presentes y a los que no están presentes. Es uno de los grandes temas de la agenda pública y de la agenda política, no solamente en Villa General Belgrano, sino en Córdoba, en la Argentina y en la región. Me refiero a la región, me refiero a América. Y esto no es que uno lo diga porque sí, sino que las estadísticas así lo indican, las encuestas hechas científicamente por los organismos de los Estados americanos indica que la preocupación de los ciudadanos, de los habitantes de las ciudades de América en general, pone al problema de la seguridad en primer lugar, incluso hoy por encima de otras grandes preocupaciones del continente, como puede ser el trabajo. Así que, bueno, si no es un tema importante para tratar y para intentar buscar entre todos primero una conceptualización del tema y después, bueno, las herramientas necesarias como para abordarlo e intentar lograr una seguridad, abandonar el estado de inseguridad para pasar a una construcción de lo que es la seguridad. He preparado un pequeño PowerPoint. Primero decir también como introducción de que bueno, yo no soy un especialista ni mucho menos, digamos, no soy alguien que se ha dedicado toda la vida a estudiar el problema de la seguridad. Yo hago política, soy un político. Y como político advertí esto, de que no se puede hacer política sin tener medianamente conocimiento o abordar una problemática que es una problemática social y que es una problemática que afecta a millones de habitantes. Entonces, cuando uno sale a la calle y entabla diálogo con un vecino, con un amigo y le plantean como prioridad el tema de la seguridad, bueno, los que hacemos política tenemos casi la obligación de ponernos a estudiar, de ponernos a pensar, a analizar la temática para poder abordarla y para poder construir una devolución, una política pública. Digo, hago esta aclaración y es así que bueno, que me he dedicado en el último tiempo a leer un poquito y estudiar un poquito sobre el tema. Además también mi partido me ha permitido estar en la función pública por algún tiempo y a partir de allí también la posibilidad de conocer experiencias, de intercambiar experiencias con funcionarios y con habitantes de otras ciudades de Argentina y del continente en donde la seguridad es realmente un problema serio. Dicho estas cosas como medio introductorio, vamos a hablar hoy de la seguridad y la importancia de la participación ciudadana. Y este título un poco va emparentado, va de la mano con el título de los diálogos que ustedes están teniendo
por Villa General Belgrano. Esto de la construcción de una sociedad, de una comunidad democrática basada en la participación ciudadana y en la inclusión. Participación e inclusión. Bueno, esas dos palabras son claves en la concepción que yo por lo menos tengo sobre cómo concebir la seguridad. La participación de la ciudadanía es clave en la construcción de la seguridad. Pero esto no siempre ha sido así. La seguridad ha tenido a lo largo de la historia un recorrido desde la política pública y desde la concepción que los distintos gobiernos, los distintos estados han tenido en Argentina y en el continente acerca de la seguridad. No siempre la participación del ciudadano se la tuvo en cuenta en la construcción de la seguridad. Al contrario. De hecho, hoy mismo, muchos de los gobiernos locales, provinciales y nacionales todavía conservan un viejo paradigma de la seguridad que no abarca la participación del ciudadano en esa construcción. Eso viene en América y en Argentina fundamentalmente, recién se lo decía a un periodista de radio de acá de Villa General Belgrano, eso viene como viejos resabios que todavía tiene nuestra sociedad de épocas no democráticas. Han pasado 31 años del regreso a la democracia, pero eso no significa que nosotros hayamos construido un sujeto democrático y un Estado democrático ideal. Estamos en proceso, 31 años de democracia para un Estado, para un país, es poco todavía. Y lo cierto es que hay en distintas esferas de la sociedad argentina, hay todavía resabios de la dictadura, es decir, de organizaciones del Estado y de instituciones del Estado en donde el sesgo autoritario todavía está presente. Uno de los desafíos de la democracia hoy es justamente democratizar a fondo cada una de las instituciones de la Argentina. Y en materia de seguridad, yo creo que debe ser una de las materias más difíciles de abordar un verdadero proceso de democratización. Y tiene que ver con esto que les decía, de que el concepto de la seguridad no ha sido el mismo siempre, y está ligado fundamentalmente al viejo concepto de la seguridad pública. Digo viejo porque ese concepto, por lo menos la teoría de la seguridad pública, lo que ponía como valor principal del Estado era el orden público. La seguridad pública busca, para aquellos estados que todavía aplican este tipo de políticas, busca el orden público. Es decir, que es el principal valor el orden, y la finalidad de la seguridad pública es el orden público, de manera tal que toda la política pública, en esa concepción, toda la política pública destinada a la seguridad tiene como finalidad el restablecimiento del orden público alterado. Alterado por un sector de la sociedad o por un individuo o por un grupo de individuos. Ese es el concepto que todavía se aplica. Ustedes sacarán las conclusiones, si este modelo teórico que estoy diciendo se aplica o no en Argentina, se aplica o no en Córdoba todavía, pero conceptualmente la seguridad pública busca o tiene como finalidad el restablecimiento del orden público. La policía, porque cuando uno habla de seguridad parece que siempre que habla de policía. Vamos a hablar también de policía. La policía, en ese concepto del orden público, de la seguridad como orden público, es vista
como una institución que tiene el monopolio, por supuesto, legítimo de la coacción física, pero es una institución del Estado, una herramienta del Estado que es utilizada exclusivamente para el restablecimiento del orden vulnerado, del orden público vulnerado. Y esto trae toda una dificultad, porque en esa concepción la policía puede utilizar esa coacción, ese monopolio de la coacción física, legítima, ¿no?, que la tiene, puede utilizarla en cualquier sentido con el objetivo del restablecimiento del orden público. Y ahí tenemos las famosas razias, por ejemplo, las detenciones sistemáticas de grupos de individuos que por determinadas características la autoridad del momento o algún vecino prejuicioso señaló como un potencial delincuente, ¿sí? Porque si el objetivo, la finalidad de la policía es el restablecimiento de ese orden público y tiene el monopolio de la fuerza de la coacción pública para poder ejercer, pues entonces están permitidas todas estas posibilidades, no digo que siempre se hacen, pero estas posibilidades de detenciones masivas, detenciones sistemáticas, por las características de los grupos de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un concepto, no quiero abundar mucho, pero es un concepto, un viejo concepto de la seguridad. Como verán, por lo que estoy diciendo, no es el concepto del cual yo creo que se tiene que agarrar el gobierno o el Estado para desarrollar una política. Hoy vamos a hablar de otro concepto, de otro paradigma. Vamos a ver si podemos pasar esto. ¿Con las flechitas no se puede? No, porque no está como PowerPoint, sino tenés que minimizar eso y abrir el segundo. El concepto que vamos a ver hoy es el de la seguridad, ya no como seguridad pública, sino el de la seguridad ciudadana. Ahí está, déjalo ahí, minimizarlo. Y vamos a ir. Vas abriendo. Claro, pero. Lo tenés abajo, todos minimizados, mirá. Ahí. Ahí estamos. Y poner el tamaño. Sí, ya lo vamos a ir pasando. El concepto de la seguridad ciudadana. ¿Y qué es esto de la seguridad ciudadana? En la seguridad ciudadana, el centro de la escena ya no lo ocupa el Estado. El centro de la escena lo ocupan los ciudadanos. Fíjense la diferencia entre un paradigma y otro. En la seguridad ciudadana ya no es el Estado el fin de la protección de la entidad policial, sino que es fundamentalmente el ciudadano. Por eso seguridad ciudadana. De manera tal que en este nuevo paradigma, que no es invento mío, hay mucha tinta escrita al respecto, y que es aplicable hoy, por suerte, en muchísimas ciudades, en muchísimos estados latinoamericanos y argentinos. El ciudadano ocupa el centro de la escena, de manera tal que la institución policial y de manera tal que los funcionarios que ocupan las carteras de seguridad tienen como objetivo la protección del ciudadano. Y cuando hablamos de protección del ciudadano, hablamos de derechos humanos. Pero ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver los derechos humanos? Eso tiene muchísimo que ver. Porque entonces la policía y la política pública de seguridad va destinada no a restablecer el orden público vulnerado por un grupo de personas o por una persona, va destinado a la protección integral de los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, sin distinción de clase social, sin distinción de sexo, de género, de ideas políticas, por supuesto.
De manera tal que eso que hablábamos recién de la aplicación de la fuerza pública por determinadas características de unos grupos, de grupos sociales, ya se deja de lado si actuamos con un paradigma distinto, que es este paradigma de la seguridad ciudadana, que lo que hace es pasar del mantenimiento del orden público a la protección integral de los derechos del hombre. ¿Me van siguiendo? Ahí tendríamos que pasar el PowerPoint para el que sigue, que va a decir ni más ni menos que la seguridad ya no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar la protección de los derechos humanos, un poco lo que le decía recién. El 3. Sí, ahí no, modelos de seguridad, que sigue. Ese es el último. El que sigue. Al otro, ahí está, modelo de seguridad, ahí está bien. Perdón, disculpe. Sí, dale. Sí, por supuesto, dale. ¿Qué pasa si eso falla, digamos, no se cumple con todos esos requisitos? Es que lo que estoy a ver, sí, por supuesto que sí. Lo que estoy hablando es simplemente una conceptualización. Todavía no hemos pasado a la instrumentación de la seguridad. Por eso digo lo que falla. Si falla, a ver si interpreto tu pregunta. Lo que puede suceder es lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Para dar un ejemplo claro. Desde mi punto de vista, el concepto de seguridad que aplica en la provincia de Córdoba es un concepto viejo, que le da o que pone al orden público por encima del ciudadano. Es para discutir esto, por supuesto, pero si interpreto tu pregunta como que no se está cumpliendo el modelo, el paradigma que yo estoy proponiendo, bueno, lo que va a pasar indudablemente es lo que está pasando en la provincia de Córdoba: operativo de saturación, detenciones masivas y sistemáticas de jóvenes, por portación de gorra, en el caso de la ciudad de Córdoba. Eso a lo mejor ustedes no lo viven en los pueblos chicos. Bueno, también se vive, pero es una consecuencia de la aplicación de un paradigma distinto, ¿no? Las racias, después de lo que pasó en diciembre del 2013, en Córdoba, 3 de diciembre del 2013, que fueron hechos realmente muy complejos que sucedieron fundamentalmente en la ciudad de Córdoba. Lo que vivimos a partir de allí es más móviles policiales, más policías en todos lados, racias, chicos detenidos. Yo doy clase en un colegio urbano marginal, que siendo de acá para la ciudad, casi el ingreso, cerca de Villa Libertador, Santa Isabel. Bueno, yo todos los días tenía que ir a la comisaría a sacar a los chicos, y cuando iban al colegio los detenían. Bueno, pero digo, es lo que estoy diciendo, lo que puede suceder, lo que sucede en Córdoba con la aplicación de un modelo que, desde mi punto de vista, no soluciona el problema de fondo, porque no ha bajado, de ninguna manera han bajado los índices de inseguridad en la provincia, pese a la enorme inversión económica que el gobierno ha hecho en materia de móviles policiales, en materia de poner más policías en la calle. No sé si respondí tu inquietud. Pero siguiendo con lo que veníamos planteando, acá están los dos modelos de seguridad. Hay un modelo que es el de seguridad pública, que fundamentalmente, al no poner al hombre, al ciudadano en el centro, excluye al ciudadano de la construcción de una política de seguridad. Y lleva adelante una política de contención social, pero no contención en el sentido de escucharlo, de abordar su problemática, sino contención frente a cualquier desborde social o potencial desborde social contra las autoridades o el Estado. En ese sentido, el concepto de seguridad ciudadana, en cambio, lo que hace es poner al ciudadano en el centro de la escena, con lo cual lo incluye al ciudadano, lo hace partícipe de la política de seguridad, con el objetivo de protegerlo integralmente, en lo que hablábamos recién, la protección integral de los derechos humanos. La seguridad pública, el modelo de seguridad público, impone orden. El modelo de seguridad ciudadana gestiona el conflicto.
gestiona el conflicto. Es decir, y que esto es un desafío para los gobiernos locales, fundamentalmente. Ya voy a decir por qué. Pero existe el conflicto, y frente al conflicto, el Estado local debe procesarlo, o debería procesarlo al conflicto, e intentar que ese conflicto se transforme en una potencialidad de la tolerancia, en una potencialidad de la convivencia y en una disminución o reducción de la violencia. El modelo de seguridad pública es un fin en sí mismo, lo hemos reiterado ya. El modelo de seguridad ciudadana es un medio para alcanzar la plena vigencia de los derechos de todos los ciudadanos. El modelo de seguridad pública resguarda, lo dijimos ya, el orden público. El concepto de seguridad ciudadana garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. El modelo de seguridad pública reduce derechos fundamentales a la mínima expresión. El modelo de seguridad ciudadana amplía derechos en forma permanente, al darle participación, planificación y poder de decisión al ciudadano en la construcción de la política pública. El modelo de seguridad pública le da la responsabilidad exclusiva de la seguridad al Estado. El modelo de seguridad ciudadana, en cambio, los estados, por supuesto que no se desligan, los estados siempre son los principales responsables, pero también los ciudadanos son responsables en la construcción de la seguridad, y también los ciudadanos a través de las instituciones intermedias. Estado, instituciones intermedias, ciudadanos, vecinos, todos juntos, responsables de la seguridad. En el modelo de seguridad pública, por último, la seguridad del Estado es del Estado, y en el modelo de seguridad ciudadana, la seguridad que se construye intenta ser de la sociedad. ¿Se ve claro la diferencia entre un paradigma y el otro paradigma? Sí. Habría que pasar. Dimensiones de inseguridad. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible porque me interesa, porque el diálogo, de eso se trata. El debate, el diálogo. Hay dos dimensiones de la inseguridad. Estos son conceptos muy básicos, pero que me parecen claros, porque si no, siempre cometemos el error de que todo el mundo habla de seguridad, inseguridad, seguridad, inseguridad. No tenemos en claro de qué se trata el tema, y hay una simplificación del discurso reduciendo todo a que es un problema del Estado provincial o del Estado nacional, porque son los que manejan la policía. Entonces hay una simplificación del discurso, creyendo entonces que el problema de la seguridad es falta más policía, faltan más móviles, y con eso vamos a solucionar el problema. No es así. Hay dos tipos o dos dimensiones de inseguridad. La inseguridad objetiva, que es el delito en cifras, que también es un problema. Problema porque las estadísticas no son buenas, problema porque no hay un observatorio claro en la provincia, por lo menos de Córdoba, que maneje estadísticas claras, problema porque las únicas estadísticas del delito lo maneja la policía. Entonces, se transforma en un problema porque no sabemos a ciencia cierta qué cantidad de delitos hay, qué tipo de delitos hay. No hay un mapeo claro, concreto, donde haya participación del ciudadano también en el mapeo. Pero cuando hablamos de inseguridad objetiva nos referimos a eso, ¿no? Al delito en sí, es decir, la cantidad de hechos de violencia, de robo, de secuestro que se producen en un espacio determinado. Distinto es la inseguridad subjetiva, que es el miedo al delito. Y una cosa no siempre va de la mano con la otra. Muchas veces, seguramente a ustedes les pasa, y quizás en las poblaciones más chicas se ve con más frecuencia, muchas veces hay poco delito, pero hay una inseguridad tremenda. Vivimos con una inseguridad tremenda. Y cuando vamos a la estadística,
no ha aumentado el delito en forma considerable. Pero sin embargo, hay sensación de inseguridad, sensación de miedo. Esto que entro a mi casa y entro a mirar para todos lados a ver si me persigue alguien, si hay alguien mirando en la esquina, etcétera, etcétera. Hay una sensación. Nunca me pasó nada, pero tengo la sensación. ¿Por qué se produce esa sensación, ese miedo? Bueno, hay varios factores, pero hoy en día los medios de comunicación, la prensa ayuda. Ojo, no es un discurso en contra de la prensa, pero es un dato objetivo. En los noticieros hay un bloque entero que se dedica a relevar los delitos o la violencia que sucedió en el día. Bueno, eso indudablemente que aumenta la sensación del delito. A lo mejor en mi barrio, en mi pueblo, hace 2 meses, 3 meses, un año que no pasa nada. Pero por las redes sociales, por los diarios, por la televisión, etc., uno va viendo las cosas que van pasando y se produce una inseguridad subjetiva. En otros casos van de la mano. En otros casos la inseguridad subjetiva, el miedo, es porque ha crecido el delito. Pero no siempre, lo que quiero dejar en claro, que no siempre una inseguridad objetiva va de la mano de la inseguridad subjetiva. Abordajes de la inseguridad. Ya metiéndome de lleno, ¿no?, en lo que es el paradigma de la seguridad ciudadana, o seguridad democrática, como lo llaman algunos. La inseguridad hay que abordarla desde 2 perspectivas. Multiagencial. ¿Qué significa esto? Articulación y trabajo conjunto de distintas agencias del Estado. ¿Qué significa? Que no solamente la policía. La policía es una de las agencias, una de las instituciones importantes del Estado en materia de seguridad, pero no es la única. No es la única. Y vamos a los gobiernos locales. Acá lo tengo al director de seguridad de Villa General Belgrano, que tengo el gusto de conocerlo hoy, y seguramente abordar desde el Estado local, que no maneja policía, salvo los estados locales, no sé si es el caso, creo que no, de Villa General Belgrano, que tienen policía urbana, o de acercamiento. Bueno, no es el caso de Villa General Belgrano. Entonces, Villa General Belgrano no maneja policía. Por ende, la policía es responsabilidad del Estado provincial. Ahora, multiagencial. Porque si no manejamos policía, eso no significa que el Estado local se tenga que desobligar de una responsabilidad que es clave para el Estado local. Pero el Estado local tiene otras agencias que se deben involucrar en otros organismos, si no le quieren llamar agencias, que se deben involucrar en la construcción de la seguridad. Digo una, alumbrado público. Si el alumbrado público no funciona y la sensación de seguridad aumenta y la potencialidad del delito aumenta. Digo otra, espacios verdes. Si en el baldío de la esquina de casa tengo un metro y yo cada vez que paso por ahí para hacer la compra a la panadería de la esquina y voy a estar con el miedo de que me salte alguien para robarme, etcétera, etcétera. Bueno, espacio verde, digo espacio verde como se llama en cada uno de los lugares, pero es una institución del Estado que también debe trabajar y colaborar. Promoción humana. Porque ¿qué hacemos con la víctima del delito? Llamamos a la policía y se lo dejamos a él y nada más. Y la contención que debe tener la familia que le ingresan a la casa violando la intimidad, seguramente, por desgracia, a lo mejor a muchos de los que están acá les ha pasado. En algunos casos, que te violen la intimidad entrando cuando uno está adentro, que es el más agresivo de todos. O cuando uno entra a la casa y se encuentra que está todo dado vuelta porque ingresaron y seguramente se les llevaron no solamente pertenencias importantes en lo patrimonial, sino también en lo afectivo. Bueno, como verán,
cuando decimos multiagencial, porque la articulación y el trabajo debe ser de distintas agencias e instituciones del Estado. Ahí ya tenemos un Estado que comienza a hacerse responsable, no solamente en avisarle a la policía: oiga, comisario, en aquel barrio, en aquella esquina, me parece que están viviendo o hay actitudes sospechosas, etc. Ese es un Estado buchón. Pero nosotros necesitamos un Estado responsable, un Estado que ponga a todas sus agencias transversalmente, todas sus instituciones transversalmente trabajando codo a codo con los vecinos en la construcción de una política pública de seguridad. Multiactoral. Ya no el Estado, sino la sociedad, como hablábamos recién. Los vecinos individualmente u organizados. Yo no sé si están organizados los vecinos en Villa General Belgrano en centros vecinales o en juntas de participación, etc. Bueno, es una forma, esta que estoy diciendo, de involucrar al vecino individualmente y colectivamente, invitando también a las distintas organizaciones intermedias que participan en la vida pública de la ciudad o del Estado local. El abordaje de la inseguridad, reitero, debe ser multiagencial por parte del Estado y debe ser multiactoral por parte de la sociedad. La nueva prevención. La nueva prevención que planteamos es pasar desde la prevención policial, donde la policía, al ser el único responsable del problema, es la policía la que hace las estadísticas, es la policía la que observa y hace el mapeo, y es la policía la que previene. Lo que se propone, o lo que propone en realidad el paradigma de la seguridad ciudadana, es pasar a la prevención ciudadana. Ya no solamente la prevención del Estado a través de la herramienta policial, sino la prevención ciudadana. Creciente delegación de funciones en materia de seguridad en instituciones públicas locales, que no significa que se tenga que delegar absolutamente, desligar de responsabilidad, pero tiene que haber una creciente delegación de funciones en materia de seguridad. Porque es el Estado local el que percibe diariamente, cotidianamente, en el interactuar permanente con el vecino, los problemas de inseguridad que la sociedad tiene. Tiene que haber una convocatoria a la participación ciudadana. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los ciudadanos involucrándose, pero los ciudadanos, para involucrarse, también tiene que haber un Estado que los convoque. Tiene que haber un Estado que promocione la participación. Para ello hay innumerables herramientas que no vienen al caso, pero que seguramente, porque los he visto en los distintos debates que ustedes están teniendo, han hablado y van a hablar de alguna de esas herramientas, de esas estrategias para profundizar la participación ciudadana. Y por último, la incorporación de empresas privadas en la estrategia de prevención del delito. ¿Saben qué tiene que ver con esto? Y cuando el Estado local no aborda el delito, la inseguridad, la seguridad como concepto, y el que tiene plata va y contrata una empresa privada de seguridad. Y las empresas, yo no sé en Villa General Belgrano, pero en Córdoba ciudad hay muchísimas empresas, porque se transformó en un negocio la seguridad. Entonces hay muchísimas empresas privadas, y cada empresa privada ofrece un servicio conforme a lo que sus técnicos, si es que los tienen, brindan. Pero no puede ser que esas empresas privadas cada una haga lo que quiera, porque entonces lo que tenemos es una seguridad distinta según el barrio o según el vecino que contrató la empresa. Por eso es fundamental que el Estado también incorpore a las empresas privadas en la discusión y en la construcción, porque no es que la vamos a dejar afuera,
pero que las incorpore también a la empresa privada, para poder controlar que también el servicio que brinden vaya dentro de los canales de un mismo concepto. Si es que pensamos en una ciudad, en un pueblo, en una población que tenga una cohesión social. Sigamos. Modelo de prevención. Bueno, acá podemos hablar de, qué sé, podemos hacer una noche especial para hablar de los modelos de prevención, que son muchísimos, pero estos son algunos. Pero me interesa fundamentalmente por el paradigma que estamos planteando, que es el de seguridad ciudadana, que vayamos al último, que es el de la participación comunitaria. Pero para que más o menos tengan una idea, la prevención situacional y ambiental tiene que ver con eso que hablábamos recién, por ejemplo, de los espacios públicos. Es decir, si hay un espacio que está arreglado, que tiene los yuyos cortados, que está iluminado, que es amigable para disfrutarlo, bueno, digamos, esa es una estrategia de prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque eso favorece que el vecino se apropie del espacio público. Y cuando el vecino se apropia del espacio público, el delito, la delincuencia se retrotrae al espacio público. No es que se elimine, buscará otro espacio, pero generalmente el delincuente habita determinados espacios públicos fundamentalmente porque el vecino dejó de ir al espacio público. Dejó de ir al espacio público porque no está iluminado, porque tiene los juegos los chicos rotos, porque si hay una canchita de básquet están los aros caídos, porque tiene los yuyos altos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso favorece que el vecino abandone el espacio público. Entonces, un modelo de prevención es ocuparse de eso. El modelo de prevención social, dije que no iba a entrar en esto, ya me metí. El modelo de prevención social tiene que ver justamente con intentar darle herramientas a aquellas personas o grupos de personas que tienen alguna problemática social particular. El caso más puntual generalmente es la gente que ha tenido problemas con la ley, que ha estado preso y que el volver a la vida cotidiana es todo un problema, ¿no? Entonces la prevención social tiene que ver con ocuparse también de ese grupo de personas, para sacarlos de la marginalidad, para garantizarle educación, el acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna, de manera tal de que esa persona realmente se restablezca en la vida social y que a los 6, 7 meses o menos, 2 meses de que salió de la casa, y como nadie lo mira porque estuvo preso, y nadie le da trabajo porque estuvo preso, etc., este señor no tenga otra forma que para darle de comer a sus hijos, para comer él mismo, que volver a la actividad que sabe hacer, que es la delincuencia. Eso también es un modelo de prevención. Digo, estoy dando un ejemplo. La prevención comunitaria y la participación comunitaria tienen mucho en común, y que es lo que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. La participación comunitaria o ciudadana reclama como modelo de prevención el protagonismo de la comunidad a través de su entramado organizacional, ya lo hemos dicho, protagonismo de la comunidad, es decir, que no es la mera participación del ciudadano para que el ciudadano se transforme en un informante, como pasa hoy. Hoy la policía le pide al ciudadano que actúe de buchón, le pide al ciudadano, oiga, dígame dónde viven los que ustedes creen que son potenciales delincuentes. Dígame dónde dice usted que venden droga en el barrio. Es decir, se transforma el ciudadano en un informante, en un agente informante de la policía. No, lo que reclama la participación comunitaria es protagonismo de la comunidad, que no significa solamente el informe, significa que la comunidad tiene que hacer un verdadero diagnóstico junto con el Estado y junto con la policía, un verdadero diagnóstico de situación, pero también participar y ser protagonista en el armado de la política pública, en la implementación de la política pública, en el control del cumplimiento de la política pública y en la evaluación de cómo
resultó en la práctica la aplicación de la política pública. La comunidad con entidad heterogénea, porque estamos hablando de una población que queremos que sea profundamente democrática, con participación, con diálogo, etc. Entonces, la comunidad con entidad heterogénea significa que seguramente todos los que estamos acá pensamos, no sé si muy distinto, pero pensamos o tenemos algunos conceptos e ideas distintas acerca de determinados temas. Bueno, lo que se trata es no de excluir a aquellos que piensen distinto, sino justamente de, en lo heterogéneo, buscar los consensos para potencializar esos consensos para que se transformen en una verdadera política pública. La comunidad participativa y comprometida, volvemos a lo mismo, y por supuesto que la participación comunitaria establece ámbitos de cooperación en la prevención del delito, a través de distintos tipos de estrategias, la construcción de mesas de diálogo, de mesas de participación, la búsqueda de una institucionalización, a lo mejor de un espacio. En Córdoba hemos avanzado, como en algunas otras ciudades importantes de Argentina, como Rosario, Río Cuarto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana, que es un espacio institucional en donde participan los vecinos, representados por las distintas asociaciones intermedias, el Estado, la policía, las universidades, todos los actores sociales comprometidos en la construcción de una política pública de seguridad. Vamos terminando. Paradigmas de prevención. Esto es simplemente para hacer un repaso de todo y para que vaya quedando claro el concepto. Lo decíamos recién, creo que algo decía sobre esto. Hay dos posibilidades. Tenemos una ciudad que a través de la aplicación de la política pública se vaya fragmentando, o una ciudad que se vaya abriendo. La ciudad se fragmenta con políticas privadas de seguridad, lo que decíamos recién. Yo parto del concepto que la seguridad es un bien público y es un servicio público. De manera tal de que si el Estado abandona definitivamente el tema de la seguridad, pues entonces lo único aplicable es una política privada. Y la política privada es injusta, no igual, al contrario. Porque cuando el Estado no brinda el servicio de seguridad, el vecino que tiene plata es capaz de pagar una empresa de seguridad. Y el que no tiene plata, que Dios lo ampare. La ciudad se fragmenta cuando tenemos eso, vecinos que tienen las posibilidades económicas y que tienen el guardia en la esquina, la alarma, la cámara de seguridad, etcétera, que lo paga el vecino o el grupo de vecinos. Y el resto, librados a la buena de Dios. La ciudad se abre cuando hay una política pública de seguridad construida entre todos. La ciudad se fragmenta cuando la seguridad, al ser privada, se transforma meramente en un negocio. La ciudad se abre cuando la seguridad se la toma como un servicio público. La ciudad se fragmenta cuando los ciudadanos se convierten en policías, lo que hablábamos recién. Cuando los ciudadanos se transforman en policía, la ciudad se fragmenta, porque el ciudadano es el alcahuete, es el que va acusando a aquel. Me parece que aquel que anda con rastas debe andar en cosas raras. Me parece que aquel grupito de chicos que se juntan en aquella esquina, se fumaron un porro el otro día, o sentió olor a marihuana. Digo, la sociedad se va fragmentando. La ciudad se abre cuando los policías se convierten en ciudadanos. Fíjense la diferencia. La ciudad se fragmenta cuando los ciudadanos se convierten en policía. La ciudad se abre cuando los policías se convierten en ciudadanos. Los policías son ni más ni menos que ciudadanos, vecinos nuestros. En los pueblos chicos, en las ciudades chicas, los conocemos. Y si no los conocemos es porque la política es cerrada. Si no los conocemos es porque los van cambiando de pueblo en pueblo, y eso es una política errada desde este paradigma de la seguridad ciudadana, porque la proximidad del policía y la posibilidad de articular
con el vecino lo da el tiempo. Lo da el tiempo de compartir, el tiempo de conocerse, el tiempo que el policía, que es un personal que debe ser un personal capacitado, en muchísimos casos así es, en otros no. También ese es un problema de política, pero no viene el caso. Pero supongamos, como en gran mayoría es un personal capacitado, necesita un tiempo, mínimo 1 año, 2 años, para poder meterse en la vida del pueblo, meterse en la vida de la sociedad y articular una política pública. Ahora, si el policía viene 2 meses y después lo trasladan a otro lado, bueno, no hay forma. El policía viene, mira, ve el delito, actúa. Es decir, que la única política de seguridad es la represión. La represión. La prevención, no. Los ciudadanos, en una ciudad que se fragmenta, los ciudadanos se enclaustran, se meten adentro de la casa, le ponen reja, alarma, cámara de seguridad, reflectores, esos que con sensores de paso, el dogo, qué sé yo, va y compra el arma, saca la credencial para poder usar arma. Digo, las cosas que se hace cuando alguien se siente inseguro y necesita sentirse seguro. Y como nadie le brinda seguridad, y tiene que protegerse y proteger a su familia. Los ciudadanos se enclaustran, abandonan los espacios públicos y se meten dentro de la casa. Del trabajo a la casa, de la ciudad a la casa, pero no comparten los espacios públicos. En una sociedad que se abre, una ciudad que se abre, los ciudadanos se relacionan entre sí. La idea del vecino, que es clave en la prevención ciudadana. Pero pasa como pasa en las grandes ciudades y ahora está pasando también en los pueblos, en donde yo vivo en la cuadra y no sé quién vive al frente. Y a lo mejor digo, sí, el viejo pelado que va allá, el vecino, pero no sé cómo se llama, cuántos años tiene, cuántos hijos tiene, de qué trabaja, qué hace de su vida. Es muy difícil que la sociedad articule medidas de prevención de seguridad si no nos conocemos, si no nos relacionamos entre nosotros. Una ciudad que se abre es una ciudad en donde los ciudadanos se conocen y se relacionan entre sí. Una ciudad que se fragmenta es una ciudad con vecinos alertas. Ese vecino, como decimos recién, que vive alerta. ¿Qué pasa allá? Sentí un ruido raro. ¿Qué pasó tocando bocina? ¿Qué habrá pasado? El ciudadano alerta. En una ciudad abierta, los vecinos son solidarios. Si pasó algo raro, corre a ver qué pasó al vecino. Porque lo conozco, porque mis hijos juegan con los hijos de él, porque sé qué hace, entonces soy solidario. Construyo lazo de seguridad y en ese sentido hay estrategias. Y la tecnología moderna nos da estrategias para poder construir lazos. Ya no hace falta, como hacía años, aunque a mí me sigue resultando lo más importante, que es la relación humana directa, ¿no? Las reuniones en la casa de un vecino, en la casa de otro, bueno, pero ahora existe el WhatsApp. Ahora existe el WhatsApp y el grupo de vecinos alerta, que es una herramienta válida en la medida que sea usada responsablemente y en la medida que tengamos vecinos que realmente sean solidarios y no vecinos alertas. La ciudad se fragmenta, autolimitación del uso y disfrute del espacio público, lo que hablábamos recién. Una ciudad se abre cuando hay un uso ilimitado de los espacios públicos por todos. La ciudad se fragmenta cuando la calle es un mero espacio de circulación. La ciudad se abre cuando la calle es un espacio de encuentro. ¿Cuáles son las claves para el éxito? El éxito es una palabra que no me gusta, pero que la uso. Es una palabra bravísima y que no me gusta, pero a propósito la uso. Fundamentalmente, el liderazgo político. Es una de las claves del éxito. No hay política pública que se pueda construir y aplicar si no hay un liderazgo político, si no hay
un líder político, llámese presidente, gobernador, intendente, jefe comunal, que tome la decisión de aplicar un paradigma preventivo y una construcción colectiva de la política pública de seguridad. La segunda clave es el trabajo multiagencial, multiactoral y coordinado, lo que hablamos recién. Todo el Estado, no solamente la policía, si el Estado local tiene policía de acercamiento, policía urbana, en Villa General Belgrano me dicen que no, pero bueno, tienen la dirección. Digo, no solamente la dirección, sino la dirección junto con el obra público, junto con Protección Humana, en Córdoba tenemos la Dirección de Derechos Humanos, Espacios Verdes, etcétera, etcétera. Un involucrarse coordinado multiagencial del Estado y de los ciudadanos individual y colectivamente. Participación de la comunidad, capacitación de los vecinos, porque los vecinos no tienen por qué saber temas de seguridad ni estrategias de seguridad. Bueno, es importante que los vecinos se capaciten, pero no a tum-tum. Es parte de la política pública del Estado, la capacitación de los vecinos en estrategias de prevención. Asignación coherente y sostenible en el tiempo de recursos humanos, técnicos y financieros. Claro. Asignación coherente y sostenible en el tiempo. Es decir, si en Villa General Belgrano, espero que no pase esto, por supuesto, tenemos el mes que viene una ola de delitos, de todo tipo, bueno, seguramente no lo va a hacer el director, ni el intendente, pero supongamos que así sea. Bueno, de nada sirve que pidan un refuerzo de 3 policías y que pongan 3 móviles más y no haya ninguna de estas cosas que hemos estado hablando acerca de la participación, el compromiso social, la coordinación, etcétera, etcétera. Porque va a fracasar. Y por último, el monitoreo permanente de las acciones. Todas las acciones de seguridad tienen que ser monitoreadas. Si no son monitoreadas, no sabemos si son efectivas o no son efectivas. Con lo cual no hay posibilidad de evaluación. Reitero, la evaluación no solamente la tiene que hacer la policía, no solamente lo tiene que hacer el Estado, sino que lo tienen que hacer la policía, el Estado y los ciudadanos. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas.